Bienvenidos a su espacio educativo hondurasensusmanos.com. Conozca a Honduras como su propia mano. Este es el espacio donde usted puede informarse sobre las actividades relevantes que hacen historia de nuestro país. Hoy hablaremos de un tema tan importante como lo es las constituciones vigentes de nuestra República Honduras. Nuestro objetivo es conocer la Constitución de la República de Honduras, donde están contenidos los capítulos, artículos y títulos que los rigen para las normativas de nuestro país. Asimismo, hablaremos sobre los jefes de Estado del año de 1825. Pero antes, hablaremos un poco sobre la historia de las constituciones de Honduras. En la imagen observamos el monumento que está a la Constitución de 1812, la Constitución de Cádiz, aprobada el 19 de marzo de 1812. Esta es una festividad conocida por eso como la Pepa, que es la primera constitución propiamente española, ya que el Estatuto de Bayona de 1808 nos deja a nosotros una carta otorgada, marcando así el sello napoleónico. Aquí mismo se designa que los diputados de la misma se realizan de manera anomalia, explicando por la situación del país y asimismo las aportaciones fundamentales que fueron parte de la Constitución de 1812. Aquí hablaremos sobre la soberanía, el poder pleno o el poder supremo de un Estado, que hasta este entonces había correspondido al rey, pero ahora pasa a ser parte de nuestra nación como ente supremo y distinto a los individuos que la integran, representando así los diputados en ese entonces que estaban ligados a un mandato imperativo de aquel entonces. ¿De qué estamos hablando? Del Cádiz, que es una edición original o un manuscrito de la Constitución de 1812. Aquí nosotros hablamos de la incorporación de una tabla de derechos y de libertades que nosotros vamos a tener dentro de nuestro país. Derechos que son dispersos en los artículos como el artículo de la libertad, el personal o de derecho de la propiedad. Sin embargo, en este texto vamos a proclamar que a España, como uno de los estados confesionados, nos conocía como la libertad religiosa. Aquí mismo podemos destacar dentro de la Comisión Constitucional que las figuras de don Diego Muñoz Terreno, presidente de la misma, y Agustín Argüelles, que fue el encargado de redactar el proyecto de la Constitución y su discurso preliminar, recordando así que aquí todavía estaba la parte religiosa donde se regía para poder establecer las leyes que iban a regular nuestro país en el año de 1812. Para nosotros, una constitución del año de 1812 fue publicada hasta 3 veces en España, en el año de 1802, 1820 y 1836, convirtiéndose así en el hilo democrático en la primera mitad del siglo XIX. Esto trascendió hasta nuestra Constitución y en la Constitución de Europa, donde se impartieron los orígenes constitucionales y parlamentarios de la mayor parte de los Estados americanos durante y tras la independencia de la Constitución de Cádiz del año de 1812. Tenemos en imagen la Constitución que fue escrita y sellada misma por los reyes. Asimismo, esta Constitución llega a su fin y es tomada siempre en cuenta para tener vigencia y que el rey Fernando VII no le parecía que se dejara de controlar a todo en lo absoluto, por lo cual siempre se regulaban por esta constitución las leyes que venían para las siguientes constituciones. Hablamos de una constitución de las Provincias Unidas de Centroamérica, la Constitución de 1823, llamada así como Federación de la América Central. El 1 de julio de 1823, el Congreso se reúne en Guatemala y bajo la presidencia del presbítero José Matías Delgado y declara que las provincias ahí representadas eran independientes de España, de México y de toda la nación, dando así el nuevo país tomó el nombre como Provincia Unidas de Centroamérica. Como datos vamos a tener la siguiente imagen que ustedes pueden ver el escudo
que se otorgaba en aquel entonces en la Constitución como las Provincias Unidas del Centro de América. Las Provincias Unidas del Centro de América o Estados Federados de Centroamérica luego pasaron a llamarse Repúblicas Federales del Centro de América. A veces se les nombraba así o se les decía Provincias Unidas de Centroamérica. Formaron una gran parte en el territorio hasta el año de 1820, en donde se habían formado ya reinos, el Reino de Guatemala, que fue el primero que inició con la separación por país. La Asamblea Nacional Constituyente declaró que una bandera y un escudo tenían que hacer un nuevo Estado y asimismo nombrar una Junta de Gobierno Provisional con 3 miembros. Primero, triunfarían todo en Centroamérica. Vamos a pasar a conocer qué nos decía la Constitución de 1823. El 25 de octubre de 1823, la Comisión presentó las bases de la Constitución Federal en el Pleno de la Constitución. Esto siguiente como una asamblea dispuesta a hacer circular el texto que invitó a las Provincias Unidas a formular y a presentar las mismas observaciones o propuestas de modificación en las bases de esta Constitución Federal, en donde solo tenían 45 artículos distribuidos en 10 partes o secciones sin numeraciones. Teníamos una siguiente constitución y esta constitución fue modificada en el año de 1824, siempre llamándose así República Federal de Centroamérica. Dentro de esta constitución se declara a Honduras como un estado federado de las repúblicas centroamericanas, en donde ya se dividía del gobierno y tenía un poder legislativo, ejecutivo y judicial, donde se designó así la religión católica como la oficial dicha en nuestro país, sin cabida para ninguna otra religión. Esta fue la primera Asamblea Nacional Constituyente que se realizó en Honduras, siendo así en la sesión de Cedros el 29 de agosto de 1824. Un 16 de septiembre se reúnen en Tegucigalpa y escogen a don Dionisio de Herrera, a Justo Mía y a Francisco Morazán como jefes de Estado de Honduras. Y esto lo redactan dentro de la Constitución de la República. Cada estado federado fue reconocido como libre e independiente en su gobierno y administración interiormente y procedió a escoger un jefe de estado y a promulgar su primera constitución. Recordemos que los jefes de estado los hemos mencionado en clases anteriores. Entré a su espacio educativo hondurasensusmanos.com para que pueda obtener mayor información. Continuando, en esta constitución se define a Honduras como un estado y a sus habitantes como hondureños, siguiendo así la retórica de la Declaración de la Independencia Absoluta de Centroamérica, esto en el año de 1823, en los cuales el estado de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica se independizaron por primera vez del Imperio Mexicano y conformaron la Federación Centroamericana. Frase para recordar. Fue la primera Carta Magna creada en el país, fue promulgada un 11 de diciembre de 1825 en la entonces capital del estado de Comayagua. En el título 1 habla de la nación como un territorio y en su sección primera de la nación dice en su artículo 1, el pueblo de la República Federal de Centroamérica, soberano e independiente. Es esencial el soberano y su primer objeto, la conservación de la libertad, seguridad y prioridad. En su artículo 3, forman el pueblo de la República todos sus habitantes. Artículo 4, estamos obligados a obedecer y respetar las leyes, a servir y a defender la patria con armas y contribuir por proporcional para los gastos públicos entonces del privilegio de todos. Esto es lo que menciona en el título 1 de la Declaración del Territorio Nacional, según los títulos que llegan. Asimismo, están contenidos sus capítulos y artículos, para los cuales cada uno de ellos es nombrado con artículos que se deben cumplir, como el capítulo 2, que habla sobre la religión. Capítulo 3, de los derechos y obligaciones de los y las hondureñas del gobierno de Estado.
Capítulo 4 de la elección de los supremos poderes del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Hablamos también de la regulación de los consejos del Poder Ejecutivo, Judicial y Legislativo, de la administración justa de la sociedad civil, del crimen, del gobierno interior en cada partido departamental, los gobiernos interiores y la política de cada pueblo. Asimismo, habla sobre los ejércitos, la policía, la hacienda pública y la administración general, y la observación de la Constitución de las leyes. Vamos a tener un ejercicio de aplicación de este conocimiento. Vamos a elaborar una lista de datos que son relevantes para cada una de las constituciones y de que tratan sobre la soberanía e independencia de las naciones centroamericanas, para lo cual repasamos que tenemos la Constitución de 1812, de 1823 y de 1825, sin dejar por fuera que en nuestra última Constitución Honduras ya se declara libre e independiente de los demás países, en donde teníamos al primer jefe de Estado de Honduras, que fue don Dionisio de Herrera, como datos relevantes que usted puede tener. Recuerde que puede visitar este espacio educativo para que así usted obtenga mayor información de lo que acontece en cada una de las historias que se cuentan de nuestro país. Conozca Honduras, conozca su propia mano.